7 errores al elegir un crédito de vivienda que debes saber antes de solicitar cualquiera y poder finalmente adquirir un inmueble, una casa, lo que tú quieras adquirir. La verdad que este video surgió a partir de que he grabado varios videos acerca de vivienda y he visto a muchas personas interesadas en ello, por lo cual voy a profundizar muchísimo más en ello, ya sea que tú tengas el capital directo para comprar o en este caso que quieras adquirir una vivienda o inmueble en general a través de un crédito y explicar todo este tipo de cosas. Si este video recibe bastante apoyo, es decir, bastante me gusta, bastantes comentarios ahí, hacemos una serie bastante extensa sobre todo lo que debes revisar, créditos hipotecarios en general, las condiciones que debes detallar, si es una buena inversión o no y cómo saber si puedes llegar a ser una buena inversión, ya sea tanto para vivir como para invertir de manera directa y varias cosas más. Pero bueno, sin alargarnos más, simplemente vamos a empezar con este video. El primer punto es no dar la suficiente importancia en un crédito en VR o en pesos. Siendo bastante sincero, en la gran mayoría de casos es más factible que personas que no tienen un historial de crediticio tan fuerte o un ingreso grande o ni siquiera grande, sino que tengan disponible una cantidad de dinero suficiente para poder pagar un crédito hipotecario, suelen darles créditos en VR. Es por esto que una gran cantidad de personas se quejan a través de redes sociales, de los bancos, a través de los canales de soporte, diciendo: oigan, pero ¿cómo así que ustedes me habían dicho que mi cuota era de 500,000 pesos mensuales y ahora es de 1,200,000 pesos mensuales? ¿Cómo va a ser esto posible? Y es precisamente porque viene enlazado con VR. Recordemos que esta es una referencia que se utiliza y no quiere decir que sí o sí de alguna forma vaya a ser mayor o menor la cuota. Les explico. Cuando ustedes solicitan un crédito, puede ser en tasa fija en pesos colombianos, obviamente, puede ser incluso también en otra moneda, eso ya depende de la entidad financiera, pero entonces tenemos en tasa fija y también en VR. Entonces la cuestión es que en tasa fija solamente te va a aparecer un porcentaje. Te pueden decir, bueno, este crédito va a tener una tasa de un 15%, por poner algún ejemplo. Tú hasta ahí dices, wow, súper bien, pero luego resulta que ves un crédito y dice tasa VR más 5% y asumes que ese 5% que aparece ahí simplemente es lo que vas a tener que pagar, cuando en realidad no es así y el VR hay que sumarlo. Y el VR no es una tasa fija, el VR es una tasa que varía según algunos indicadores, predominantemente la inflación. Entonces, al momento de adquirir estos créditos es importante conocerlo y quizás hacer una proyección y tener conocimiento acerca de cómo irá la economía, en este caso en Colombia, para saber si nos conviene o no, porque en algunos casos incluso esto puede ser algo positivo, no siempre es negativo, pero por la situación que hemos vivido años atrás, en los últimos años cada vez más personas han visto que esas cuotas les han llegado por los cielos. El siguiente punto va enlazado con lo anterior y es el tema de no darle la suficiente importancia a elegir un crédito hipotecario versus un leasing, y es que son cosas que, a pesar de que de cierta manera ayudan al mismo objetivo, que de alguna forma es comprar un inmueble, una vivienda, sus condiciones son completamente distintas. En el leasing, sobre todo, que es el que las personas menos suelen entender, básicamente, para ponerlo en palabras más, palabras menos, al momento de comprar la vivienda, el que la está comprando, por así decirlo, es el banco. El banco es el que está diciendo, venga, esta casa para mí, y esa casa queda a nombre del banco y tú tienes que pagar todas las cuotas y te dan una opción de compra. Esa opción de compra básicamente es que tú dices, bueno, a lo último yo les voy a dar a ustedes 2 millones como opción de compra, por poner algún monto, y al darles esos 2 millones ya podemos hacer los papeles para que esa casa pase a estar a mi nombre. Pero ¿qué ocurre? Que esto tiene un arma de doble filo, porque a pesar de que a veces el leasing ofrece mejores condiciones, es más fácil de que lo aprueben, de que den mejores tasas, etcétera, etcétera, si llegas a incumplir alguna cuota, pues es que el banco ya es propietario de ese inmueble, por lo cual ahí tú no podrías pelear. Obviamente no es que incumpliste con una cuota y ya perdiste el inmueble, no, quiere decir que obviamente sí pierdes la capacidad de pago y bajo ninguna norma puedes llegar a pagar lo que resta, pues ahí ya no tienes más que despedirte el inmueble, porque a través del contrato el banco puede hacer la ejecución de que realmente ya hasta ahí llegó todo y que ellos se quedan con la propiedad y posteriormente ellos ya deciden venderla, arrendarla, bueno, ya es del banco, ya ellos lo deciden. El tercer punto es asumir que lo único que debo pagar es la cuota del crédito a futuro, y es que no. A ver, si estamos comprando un apartamento, si estamos comprando una propiedad nueva, digamos que no es tan tedioso, pero cuando es una propiedad usada sí llegan otros costos que a veces pueden duplicarse, y ya les voy a decir por qué llegan a duplicarse en el siguiente punto, y es que cuando tú solicitas un crédito hay ciertos trámites que se deben hacer y que hacen en el banco, pero que en algunos casos debes asumir tú. Estos son, por ejemplo, el avalúo del inmueble, de que hay una persona de alguna firma que contrata al banco o directamente del banco que va a la casa, al inmueble, a la propiedad, a estudiarla, a grabar, a mirar las medidas, a mirar que esté en buen estado, a mirar todo lo que tenga que ver con el inmueble, y ellos son los que finalmente determinan si es viable o no adquirir esa vivienda.
vivienda, por qué valor, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí lo que quiero decir es que ese proceso tiene un costo, que en algunas ocasiones lo asume el banco y en otras ocasiones lo asumes tú. Y no solamente eso, después viene un estudio de títulos para que veas si todos los papeles están correctos. Bueno, no lo veas tú, sino también, por lo general, un despacho de abogados asigna a una persona que hace todo este estudio y esto también puede llegar a tener un costo. Entonces no creas que no, ya saqué el crédito, yo ya no tengo más que preocuparme solamente por el valor de la casa. Obviamente esto cambia un poco si es una vivienda nueva, porque pues realmente en vivienda nueva no hay tanto problema, a no ser que la constructora o la inmobiliaria o la empresa que te esté entregando ese inmueble tenga algunos problemas o líos legales, ya sea con la casa o ellos directamente, pero esos ya son otros temas. Ahora, en el siguiente punto tenemos estudiar mínimamente los papeles o la documentación de la vivienda o del inmueble. Aquí es donde les decía que este valor se puede llegar a duplicar, y es que pónganme cuidado a la siguiente situación. Resulta que tú quieres comprar una casa, un inmueble usado, y vas allá y dices, uy, me encantó, ya no revisaste absolutamente nada de la casa, dijiste, no, esto está súper bien, ni siquiera quisiste ver los papeles ni nada, porque los dueños de la casa te dijeron que todo estaba en orden y estaba súper bien. Y resulta que después de eso tú vas al banco y dices, no, mira, es que esta es la casa que yo quiero comprar, acá le mando los papeles. Ellos hacen el avalúo, tú pagas por ese avalúo y resulta que después en el estudio de títulos salió algo, y es que la casa tiene una hipoteca pendiente y por eso no se puede llegar a pagar, y la hipoteca tiene que pagarse previamente a adquirir la vivienda. Entonces en ese caso, si por ejemplo tú le dices a los dueños eso, el dueño te va a decir, ay no, pero yo no quiero pagar eso. Entonces tienes dos opciones: o pagas tú esa deuda, es decir, se te suma más plata, o directamente cancelas el proceso con esa vivienda y empiezas uno nuevo. ¿Pero qué quiere decir esto? Que tienes que empezar el proceso desde cero, por lo cual al empezar con una nueva casa tienes que volver a pagar el avalúo, tienes que volver a pagar el estudio de títulos, y por eso se puede llegar a duplicar este tipo de gastos que tienes aparte de la solicitud en sí del mismo crédito. Entonces es importante que cuando elijas un predio, un inmueble, lo que sea, que es el tema de si tiene alguna hipoteca pendiente, que los papeles estén bien, mínimamente es menos mirarlos por encima y luego ahí sí pasar al punto en donde ya mandas a hacer el avalúo, el estudio de títulos, y no estar pagando dobles comisiones por absolutamente nada. El quinto punto es pensar que más tiempo es mejor porque la cuota es más bajita, y realmente no es que sea así. Ahora te voy a comentar un caso que constantemente veo a través de las redes sociales, y es que veo muchas personas que asesoran a clientes que directamente sacaron un crédito hace algunos años o meses o días en los cuales pues quizá no tuvieron en cuenta esto y por ejemplo sacaron un crédito hipotecario a 30 años y lo sacaron en UR y lo sacaron en leasing, mejor dicho, juntaron todas las condiciones y se están dando cuenta de que la cuota, por ejemplo, cada vez es más alta y no están pudiendo pagar esta cantidad de dinero. Entonces dicen, pero yo ¿cómo hago para hacer esto? Cuando en su momento lo hicieron a la mayor cantidad de cuotas, porque en teoría era la que con menor cantidad de pago mensual iba a quedar, pero pues al final se están dando cuenta de que realmente esto no funciona. Entonces realmente lo que tenemos que pensar es la cantidad de tiempo durante la que vamos a pagar eso y si vamos a poder cumplir con eso, si llega a aumentar o no. Y es que obviamente lo ideal siempre en todo tipo de crédito es hacer abonos a capital constantes. Es decir, tú perfectamente puedes sacar un crédito a 30 años, pero con la mentalidad de que lo vas a pagar en 10. ¿Por qué? Porque así vas a pagar menos intereses, vas a poder liberar esa cuota para otra cosa, y si ya terminas de pagar la cuota de la casa, del inmueble, y lo puedes posteriormente arrendar o poner a ser rentable de alguna forma, pues eso va a ser un beneficio para ti y no una cuota que se va de manera directa a el pago del crédito. Entonces todo lo que trae el abono a capital son beneficios y no puedes enfocarte en el tema de que no es que lo estoy pagando a 30 años. Piensa en qué cantidad de tiempo es 30 años. O sea, mira tu edad actual y bueno, tengo 30 años. En 30 años voy a tener 60 y voy a seguir pagando esta casa. ¿Es en serio? Entonces focalízate en que realmente no se trata de la cantidad de tiempo de que entre más años me den mejor porque la cuota me queda más baja y va durante toda la vida a estar pagando esto, sino que después de que salga ese crédito, o sea, a 30, a 25, a 20 años, lo voy a pagar antes de tiempo. El punto número 6 es respetar el orden de la compra del inmueble, vivienda, etcétera. ¿Por qué? Porque veo que muchas personas lo que primero hacen es ir por el crédito y luego por la vivienda, y esto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque realmente el debido proceso debería ser el primero ir, estudiar una vivienda, un apartamento, el inmueble en general, que todo esté en orden, y ahí sí solicitar el crédito. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones algunos bancos dan un periodo de aprobación, es decir, te pueden decir, listo, te aprobamos el crédito, pero solamente tienes 4 meses, por ejemplo, en la vivienda dan esta cantidad de tiempo, o en Bancolombia ya dan muchos más meses, que son como 36 si no estoy mal, y BBVA y así también da una buena cantidad de meses, por lo cual digamos que si por ejemplo sacaste con la vivienda, por poner un ejemplo, y vas y miras la vivienda después de haber tenido el crédito aprobado y te das cuenta que esa vivienda no funcionó porque tiene ciertos problemas legales, porque no vas a poder adquirirla por algún motivo, el vendedor ya no la quiere ofrecer, pues obviamente no va a tener sentido y vas a perder tu periodo de aprobación, porque a partir de ahí, de que ya te aprueban a ti el crédito, empiezan a correr los 4 meses. Y si ya por ejemplo
ejemplo, al mes 3 y medio prácticamente escogiste la casa, ahí no va a dar tiempo para hacer todo el tema del avalúo, del estudio de títulos, y vas a terminar perdiendo esa aprobación y vas a tener que volver a solicitar un crédito pensando en que te lo aprueben, y si no te lo llegan a aprobar, pues ahí vas a perder todo el tiempo. Entonces no te afanes, no te apresures, sigue el proceso debidamente. Igual escoger un inmueble, una casa, una vivienda no es tan fácil como decir esa me gusta y ya. Realmente hay que hacer un estudio previo, mirar si tiene todas las condiciones que necesitamos, y después de eso estudiar el tema legal, el tema de si aceptan crédito o no. Hay algunas entidades o bancos o personas directamente que no les gusta aceptar porque el desembolso a veces puede llegar a demorarse bastante tiempo. Y como último punto tenemos no considerar la realidad del inmueble. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que bueno, tú puedes enamorarte de un inmueble, sea una vivienda, una oficina o un edificio, lo que sea, y decir no, esto me encanta, me parece increíble, pero no tengo la plata. Y resulta que ese inmueble, por más que a ti te encante la ubicación y todo lo que sea, por dentro quizá no está tan bien hecho, tiene materiales que están a punto de caerse, mejor dicho, no tiene ni agua, pero a ti te gusta la ubicación, te gusta cómo se ve por fuera, etcétera, etcétera, pero no tienes la plata. Entonces tú vas y le dices al banco, venga, deme el crédito, tranquilo que esa casa funciona. Y el banco va y da el avalúo, porque ellos hacen un avalúo real de las condiciones del inmueble y que todo esté correctamente, y resulta que ellos aprueban del 70 al 80%, pero sobre el valor que salga del avalúo. Entonces, si tú vas y resulta que la casa costaba 500 millones según el valor comercial, es decir, según el valor que te dio la persona que la está vendiendo, pero resulta que el banco va, hace el avalúo y según las condiciones del predio, este cuesta, no sé, 250 millones según lo que sacaron ellos, pues entonces te van a dar el 30 o el 70 u 80% sobre el valor que ellos hayan dicho, no sobre el valor que te esté dando el vendedor, porque hay que evaluar que ellos también están teniendo una especie de riesgo, que si por ejemplo compran un inmueble que está a punto de caerse, listo, para ti puede ser lo mejor, pero ese inmueble el día de mañana se cae, no funciona para nada, tú ya ni lo usas, pues obviamente va a ser un riesgo, porque ya no vas a querer pagar esas cuotas, porque vas a decir, mira, pero es que el inmueble ya ni siquiera lo tengo, porque se cayó, se destruyó. Bueno, estoy poniendo situaciones hipotéticas que pues puede que no lleguen a suceder, pero es como para que entiendas de una mejor manera este tipo de situaciones que pueden llegar a darse. Entonces, ser realista, que por más que te guste un inmueble, tienes que ser consciente de que realmente valga lo que te están pidiendo, para que asimismo el banco, al hacer el avalúo, realmente se dé cuenta de que sí vale eso y te aprueben lo que necesitas para poder adquirir la vivienda. Y sobre todo también tener en cuenta que bueno, ellos te dan el 70 o el 80%, no te dan el 100% del valor de la casa, así que ese 20 o 30% de excedente lo tienes que aportar tú, si no pues no vas a poder hacer ninguna compra y no puedes sacar un crédito para esto, un crédito para lo otro, porque al final no te aprueban espero ninguno. Y ya como último punto, que realmente esto es como un adelanto a un futuro video, es para las personas que suelen comprar apartamentos, sobre todo BIS, a través de constructoras, y es que estas proyectan la entrega en salarios mínimos del año de entrega. Y es que esta situación recientemente la he visto y quiero una vez aclararla, no necesariamente tiene que ver con créditos hipotecarios, pero como les digo, me encantaría hacer otro video aparte hablando del tema de inmuebles, vivienda y todo eso, según el apoyo que dejen por allá en los comentarios y en los me gusta, sabré si lo hago o no. Y es que por ejemplo, a ti te pueden decir, este apartamento cuesta 250 millones a día de hoy, pero proyectado en salarios mínimos al 2029, por ejemplo. En este caso creo que todavía no hay para el 2029, lo más cercano que esto es 2028, 2027, por ahí. Pero bueno, la cuestión es que tú dices, listo, súper bien, salen 250, te consigues el crédito, te consigues la cuota inicial, tienes todo, pagaste el avalúo, pagaste todo súper bien, excelente, pero resulta que al momento de que ya te van a entregar tu vivienda, te dicen, oiga, espere, pero es que falta que nos pague 20 millones. Y es como, ¿cómo así? ¿Por qué? Y decían, es que en el 2024 el salario mínimo estaba en 1.300.000, por ejemplo, y en el 2028 que se lo estamos entregando, el salario mínimo está en 1.900.000, por poner un ejemplo. Entonces, esa diferencia hay que calcularla con base en lo que le dijimos que equivalía en su momento a salarios mínimos, y esa diferencia sí o sí tiene que pagarla, y no es una excusa, no es algo que ellos están poniendo, es algo que está en el contrato. No siempre ocurre así, no siempre bajo todos los apartamentos o casas o lo que ustedes compren funciona de la misma manera, pero es importante que si te dicen esto, lo tengas en cuenta al momento de que te vayan a entregar el inmueble y sepas de que eso sí o sí lo tienes que pagar. No es como, no, yo no quiero pagarlo porque es que ustedes me mintieron. No, estaba escrito en el contrato, y si no cumples con esto, pues el que termina perdiendo eres tú. Así que dicho esto, nos vemos en una próxima ocasión. Si llegaron hasta aquí, dejen un emoji de una casita en la sección de los comentarios, y ya saben que si quieren una segunda parte, pero no solamente hablando de crédito hipotecario, sino en general de vivienda, todo lo que tienes que tener en cuenta, el poder analizar si una casa o inmueble es realmente rentable o si vale la pena o no comprarlo, y todo el tema que hemos hablado en videos anteriores sobre comprar versus arrendar y todo ese tema, pues déjame en los comentarios si quieres esa segunda parte, tercera, cuarta. Podemos hacer una lista de reproducción de este tema. Dicho esto, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video. Chao, chao.